Este día nos corresponde ver el tema 1.1 de la unidad número 4. Vamos a iniciar con la unidad. El tema 1.1 se llama Suma de los ángulos internos de un polígono, parte 1. Para recordar los ángulos internos, acuérdense que, como la palabra lo dice, internos están dentro de un polígono o dentro de un triángulo, ¿verdad? Recuerden que también hay ángulos externos. Pero ahorita nos vamos a enfocar solo en los internos. También tienen que acordarse que un polígono es una figura geométrica que tiene más de 3 lados. Quiere decir que puede tener 4, 5, 6, 7, 8, 9 y infinitamente, ¿verdad? Son los más conocidos. Y vamos a también a recordar cuáles son los nombres de cada uno de los polígonos que hay. Entonces empecemos con la letra P. En la letra P me dice, trazando las diagonales desde el vértice A, si usted se fija, ahí están las dos figuras de polígonos y hay una letrita A mayúscula. Esa letra A está específicamente en un punto o en un vértice, ¿verdad? Le dice que divide estos polígonos en triángulos y determina. Cada uno de esos dos polígonos lo vamos a tener que dividir en un triángulo, pero específicamente nosotros vamos a trazar diagonales partiendo del punto A o del vértice A. Ya les voy a explicar cómo. Antes de continuar, leamos lo que dice acá, aparte, en el cuadrito que está ahí sombreado, dice, se puede dividir el polígono en triángulos trazando todas las diagonales posibles desde uno de sus vértices. Quiere decir que lo vamos a hacer únicamente desde un vértice. No vamos a trazar todos los triángulos posibles que hayan, no, sino que solo vamos a trazar los que nos salgan dependiendo del punto o del vértice que tomemos. Empecemos con el literal A. Vamos a ir desarrollando literal por literal y lo vamos a ir leyendo y analizando. En este libro de ESMATE usted sabe que en la letra S está la solución. Vamos a irla comparando con lo que yo voy a ir haciendo. Si usted puede ver, en el literal A me pide en la pregunta o me dice cuánto suma los ángulos internos del pentágono. Antes que todo vamos a ver cuál es el pentágono de estas dos figuras. El pentágono es aquella o aquel polígono que tiene 5 lados, recuérdelo, 5. En este caso sería el primero, 1, 2, 3, 4, 5, el que es como una casita. La figura tiene como de una casita. Entonces, son 5 lados, es un pentágono. Lo que nosotros necesitamos averiguar aquí es cuánto suman los ángulos internos de este pentágono. Son estos que yo estoy marcando acá. Estos serían los ángulos internos que yo tengo que averiguar cuánto es la suma de estos 5 ángulos, porque miren, son 5 los que se forman, pero como no hay un dato específico que me diga, este vale 80, este vale 30, este vale 20, es un decir, un ejemplo, entonces yo no puedo decir directamente cuánto es la suma de todos ellos. Para eso entonces yo voy a tener que usar otro método, que es trazar las diagonales y encontrar los triángulos. ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar a trazar. Lo voy a hacer al mano alzada porque no puedo estar con regla y lápiz a la vez y teniendo el celular. Entonces, desde el vértice A, recuérdense que desde el vértice A voy a partir a las diagonales hasta que yo pueda o hasta donde yo pueda. En este caso voy a empezar desde aquí y voy a llegar hasta el primer vértice que tenga más cerca. Si usted se fija, es este de aquí. Entonces aquí yo ya tengo mi primer triángulo. Vamos a formar el segundo siempre desde el vértice A. Lo voy a hacer hasta este otro vértice que tengo aquí. Sería hasta ahí. Ahí a ustedes les va a salir un poco más exacto que a mí, ¿verdad? Entonces ya no puedo trazar otra porque si lo trazo hasta acá sería el mismo lado, por lo tanto ya no sería un triángulo, ¿verdad? Entonces quiere decir que en un pentágono usted solamente puede trazar 3 triángulos. Miren, 1, 2, 3. ¿Qué voy a hacer? Yo ya sé también, porque aquí me dice que recuerde que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Quiere decir que estos ángulos de este triángulo valen 180, los de este valen 180 y los de este valen 180. Entonces lo que yo puedo hacer para saber la suma de todos ellos es multiplicar el 180 por el número de triángulos que tengo, que son 3, ¿verdad? Entonces si yo multiplico 180 por 3, yo voy a tener un total de 540. Quiere decir que
la suma de los ángulos internos de un pentágono, que son estos 5 que tengo marcados aquí, vale 540. ¿Cómo lo hice? Lo hice simplemente, entonces eso sería, ¿verdad? Así lo logramos encontrar trazando los triángulos o trazando las diagonales, ¿verdad? Vaya, pero en todo caso casi nunca lo va a poder hacer de esta forma, ya que solamente lo puede hacer así si le dan la figura o si le dan el polígono. Ahora veamos lo que dice el literal B. ¿Cuánto es la diferencia? Escuche bien, diferencia. Entonces vamos a hacer una restita, ¿verdad? Porque dice diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se forman. ¿Cuánto es la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se forman? Si usted se fija, en este caso yo tengo que el pentágono tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados. Pero si usted se fija, los lados no coinciden con los triángulos que se forman, porque son 5 lados, pero solamente me salieron 3 triángulos. Entonces es como que yo dijera los 5 lados, porque me dice cuál es la diferencia entre el número de lados. Ese es el número de lados, 5. Aquí lo voy a hacer por acá, 5. Menos, porque me pide diferencia, el número de lados menos el número de triángulos, que sería 3, ¿verdad? Porque me salieron 3 triángulos aquí. Y esto sería igual a tener 2. Entonces la respuesta aquí sería 2, ¿verdad? La diferencia del número de lados entre el número de triángulos es 2. Quiere decir que son 2 la diferencia que existe. Eso es lo que me pedí en el ejercicio de literal B. Por lo tanto, si usted puede ver acá en la solución, dice la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se forman es 5 menos 3, que es igual a 2. Además, dice los ángulos internos del pentágono suman 180 por 5 menos 2. Que si usted se fija, 5 menos 2 es lo mismo a que yo tenga 3, ¿verdad? Como lo tengo yo aquí al principio, mire, 180 por 3. Pero como le digo, ¿verdad? Esto es porque yo tengo el polígono y puedo trazarlo, pero si no tengo el polígono y no me voy a poner a estar haciendo el polígono porque tal vez esté en un examen y me pueda salir mucho tiempo el que voy a invertir en estar haciendo este polígono, entonces lo que puede hacer usted es recordar que siempre la diferencia que va a existir es 2. Entonces multiplicar 180 por 5, que sería el número de lados, menos 2, que sería la diferencia que existe, que ya vimos aquí que es la diferencia que hay. Ahora veamos el literal C. ¿Cuánto suman los ángulos internos del octágono? Octágono, vean la palabrita, octágono. ¿Cuántos lados son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lados es un octágono, casi la palabra lo dice, ¿verdad? 8. Entonces, ¿cuántos suman los ángulos? Vamos a ver también cuántos suman estos ángulos. Lo vamos a hacer siempre trazando desde el vértice A hasta los otros vértices que tengo aquí. Ahí tengo 1, 2, 3. Ahí usted lo hace con regla, por favor. 4, 5 y 6, ¿verdad? Ahí no me quedó muy bien. Lo vamos a ver aquí. Si puede ver, aquí está, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces es como que yo multiplique otra vez 180 por 6, ¿verdad? Si yo multiplico 180 por 6, voy a obtener un total de 1080. Pero esto es porque tengo el polígono y porque lo puedo trazar, ¿verdad? Pero como usted ya sabe, bueno, veamos el literal D mejor. En el literal D me dice de cuánto es la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se forman. Lo mismo que hicimos. ¿Cuántos lados son de este? Son 8 lados menos, porque es diferencia, menos el número de triángulos que me salen. Que en este caso el número de triángulos son 6. La diferencia es 8 menos 6, 2. Si se fija, miren, la misma diferencia obtengo. Quiere decir que en todo polígono siempre va a obtener una diferencia de 2. Entonces usted no puede decir o que cuando le den solamente le digan cuántos es la suma de los ángulos internos de un dodecágono, por ejemplo, ¿verdad? Usted no se va a poner a estar haciendo el polígono. Entonces tampoco va a saber cuántos triángulos se forman porque no tiene el polígono. ¿Qué va a hacer? Simple y sencillamente coloca 180
recuerde que lo va a multiplicar por el número de lados que tenga. Por ejemplo, si son 12 lados, menos 2, que es la diferencia que va a haber siempre. Siempre va a haber diferencia. Y ese total es la suma de los ángulos internos de cualquiera. Eso es lo que va a hacer en el lapicito. Si usted se fija en la letra C, ahí le dice, en todo polígono, al trazar las diagonales, se forma un total de triángulos igual al número de lados menos 2. Quiere decir que en todo polígono, usted primero lo que tiene que hacer es contar cuántos lados tiene y a eso réstele 2. Siempre cuente cuántos lados tiene y réstele 2. Lo que obtenga de esa resta lo multiplica por 180. Ya resumiendo toda esta explicación, lo que tenga de esa resta, de la resta de los lados del polígono, réstele 2. A cualquier polígono le puedes restar 2 siempre. Esa es como una regla general, ¿verdad? 2. Lo que obtenga siempre lo va a multiplicar por 180, porque recuerde que todo triángulo tiene 180 grados. La suma de los ángulos internos siempre va a ser 180, pero de un triángulo. Ya un polígono ya no es un triángulo. Entonces eso es lo que va a hacer en el lapicito. Solo que ahí le pide un enágono y un dodecágono. Entonces tiene que ir a ver cuántos lados tienen. A ese número réstele 2 y a lo que le dé le multiplica por 180 y ahí va a obtener el valor total. No es algo difícil, solo que son palabritas un poco raras, ¿verdad? Entonces tiene que ir a averiguar qué significa. Por ejemplo, dodecágono, ahí a la par incluso le dice que son 12 lados y un enágono son 9 lados. Espero que les haya quedado un poquito claro. Quizás ya al final doy el resumen de qué es lo que va a hacer. Y al principio solo quise explicar porque en la letra P está literal por literal y hay que hacerlo de acuerdo a eso, ¿verdad?